días a nosotros nos correspondió la regeneración del nervio periférico, el cual está constituido por axones que forman un tronco nervioso donde cada axón está rodeado secuencialmente por una capa epitelial, una membrana basal y un estroma. Adicionalmente, sabemos que las células de Schwann se envuelven alrededor del axón individual formando la vaina de mielina que constituye el epitelio celular continuo. Rodeando el epitelio está la capa celular que conecta la vaina de mielina y la capa estromal. El endoneuro es la capa estronal de células, vasos sanguíneos y matriz extracelular que rodea, aísla y protege todas las fibras nerviosas. Además se dice que los axones y la vaina de mielina dentro de una fibra nerviosa son regenerativos, ya que después de las lesiones leves por aplastamiento, el axoplasma y la vaina de mielina se degeneran a lo largo de la fibra aplastada, pero la membrana basal permanece intacta en todo el cuerpo. La regeneración espontánea de la fibra ocurre a las pocas semanas de que ocurre la lesión. Y por otro lado, se dice que el estroma, o sea, el endoneuro, no son regenerativos, ya que después de la transición, el resto del tronco nervioso pues no lo es. Después de la transición, cada muñón se cierra por medio de una contracción celular y síntesis del neuroma. Por otro lado, tenemos el efecto de la tubulación, que pues, se observó en el estudio que para una buena inserción pues, se requiere pues, de un tubo, el cual pues en el axón la elongación se produce desde el muñón proximal al distal. El muñón distal parece proporcionar un campo crítico de citocinas responsables de guiar la elongación de los axones. A esto se le denomina un efecto neutrófico, que es una proteína que actúa en ciertas neuronas del sistema nervioso central y también en el periférico, ayudando a que las neuronas en estos lugares puedan sobrevivir. Y además le facilita su crecimiento y su diferenciación. Como lo dije anteriormente, pues el tubo es muy importante para inducir la regeneración a través de un hueco de modesta longitud tras una transición completa, y es por esto que los parámetros físicos y cualquier material en el lumen del tubo afecta significativamente la cinética y la calidad de regeneración. Por otro lado, tenemos el efecto de la composición química del tubo, que los dispositivos que normalmente se utilizaron fueron materiales sintéticos no degradables, como el acero inoxidable, el rayón y la silicona, así como los polímeros sintéticos degradables como el poliéster, la polilactina y el polilactato, y los polímeros naturales como el colágeno, la laminilla y la fibronectina. Pero se dice que los no degradables cuentan son pobres, tienen pobre calidad de regeneración marcada por la formación significativa de una cicatriz neural. Por eso se dice que los que son fabricados a partir de los componentes de la matriz extracelular son los que mejoran la calidad de la regeneración del nervio periférico. Se observa que pues, los tubos de colágeno son los que inducen la alta calidad de regeneración, por lo que cuentan con sitios de unión inherentemente bioactivos. Además pueden ser fabricados de tal manera que la estructura de los poros de la pared puede mostrar un rango de células y permeabilidad de las proteínas, y su tasa de degradación puede ser adaptado para degradarse con semividas que varían en un rango muy amplio. Bueno, yo le voy a hablar del efecto de la permeabilidad del tubo. Esta permeabilidad del tubo depende de ciertas características estructurales, como pueden ser las características del andamio del scaffold, su porosidad, sus tamaños de poros, y eso también depende de sus características de degradación. Puede ser de degradación lenta o de degradación rápida, pero se ha demostrado que la degradación rápida permeabiliza la estructura del tubo. El tubo puede ser permeable de dos maneras.
puede ser permeable a proteínas y no a células, o puede ser permeable a células y a proteínas. Aunque no se ve un cambio significativo utilizando cualquiera de los dos tubos, es más viable y da resultados mejores utilizar un tubo permeable a células y a proteínas. Esta permeabilidad del tubo del que estamos hablando reduce la contracción mediada por miofibroblastos en el sitio de la herida en donde el tubo se utilice, y además permite que estas células contráctiles migren lejos del sitio de la herida donde se quiere realizar la regeneración, y se junten a ellas, al sitio de la herida, tejido conectivo. Y esto es gracias a la permeabilidad que este tubo requiere. Yo les voy a hablar de la tasa de degradación del tubo. Para este proceso de regeneración de tejido nervioso, inicialmente se usaba un conducto biodegradable como el tubo de silicona. Estos inicialmente inducían una reinervación parcial, pero a medida que el tronco del nervio se regenera y madura, el tubo de silicona me generaba un efecto contrario, el cual me retenía el proceso de regeneración, lo cual resultaba en algo doloroso para el paciente y eventualmente una degeneración del nervio regenerado. Por esto tocaba realizar un segundo proceso quirúrgico, el cual podía dañar aún más el tronco nervioso. Buscando la forma de reemplazar estos tubos de tal manera que no se dañen los nervios, se desarrollaron los tubos biodegradables, los cuales mostraban características mejores a los tubos biodurables. En un estudio realizado se comparó dos polímeros biodurables, la silicona y el politetrafluoretileno, y dos polímeros degradables, un copolímero de poliácido láctico y 3-caprolactona, PLA o PSL y colágeno. Se vio que los tubos biodegradables y el colágeno indujeron una mayor calidad regenerativa a comparación de los tubos biodurables, y estos no dañaban el tronco nervioso ni retenían la regeneración. En estudios posteriores se demostró que los tubos de colágeno, debido a su porosidad, podían presentar ambas características. Si su porosidad era mayor, se degradaba más rápido y estos actuaban como tubos biodegradables. Por lo tanto, si su porosidad era menor, estos actuaban como tubos biodurables. Muy bien, y ahora la parte del efecto del llenado del tubo consiste básicamente en estudios que muestran cómo llenar de maneras diferentes el tubo puede afectar la regeneración del nervio periférico. Entonces, en variedades de soluciones que se aplicaron para probar estos experimentos, se usó matriz extracelular, SM, suspensión celulares con el fin de mejorar la calidad de la regeneración del tejido nervioso. Muchas cosas funcionaron y muchas no. Desde las que no funcionaron, se habla de el uso de SM, matriz extracelular, macromoléculas como colágeno, laminina y fibronectina, pero en soluciones de gel. Asimismo, estas mismas soluciones que mencioné anteriormente, usadas en otro tipo de solución, según estudios, se visualizó que mejoraba bastantemente. ¿Qué tipo de soluciones? Una solución con un material insoluble dentro del lumen del tubo, más cualquier regulador soluble. Generalmente hablamos de estos, pero si vamos a hablar específicamente de todo lo que funcionó según el artículo, hablamos de un andamio a base de colágeno recubierto de laminina, sustrato de SM insertado en el lumen vacío, es decir, primero en el tubo se implantaba el sustrato de matriz extracelular insertado, y esta matriz poseía fibras de fibrina orientadas y filamentos de poliamina orientados axialmente. Esto, según nuevos experimentos, a base de colágeno, un colágeno que se llama NRT, el cual es muy bioactivo, se usó para mejorar el nervio ciático, pero en experimentos con animales, con ratones.
Se descubrió que como es muy reactivo, permite que la estructura se vuelva pues porosa, es decir, permite que haya una regeneración creando la formación de columnas de células de Schwann, por lo que en consecuencia se traduce en un alargamiento del axón. Este NRT funciona de manera morfológica y su función electrofisiológica como un autoinjerto. Es decir, en las suspensiones de células de Schwann, que pues gracias a este injerto pudieron alargar el axón, se usan con reguladores solubles y esos reguladores fueron ácido AFGF y factores de crecimiento de fibroblasto básico BFGF. Esto nos mostró, según el estudio, una gran capacidad para una actividad regenerativa en el nervio. Ahora, algo muy importante que se vio en los experimentos es que para aumentar la calidad y la velocidad de regeneración se usan SMs específicos porque aumentan la brecha del tejido axonal que se puede salvar. Ahora, como conclusión, pues para poder resumir todo este tema tan extenso, se tienen ciertos parámetros para poder hacer que esta regeneración del nervio en la herida sea mucho mejor. Estos parámetros son, eh, pues se han demostrado en ciertos estudios, se demostró que cuando utilizamos un scaffold eh, o un scaffold de hecho de matriz extracelular insoluble, se obtienen mejores resultados. Al igual, se tiene provisto que el que da mejores resultados en este tipo de heridas es un tubo que in vivo su vida media sea de 2 a 3 semanas. También se tiene como otro parámetro que este scaffold de matriz extracelular sea altamente porosa y que tenga microestructuras alineadas axialmente. También en adición a todo esto, se tiene que los que dan mejores resultados también tienen una suspensión de células de Schwann o una solución sea acídica o sea básica, y esto produce un mejor factor de crecimiento en el nervio. Em, y pues también no solo se da la regeneración, sino que se da una regeneración con mejor calidad. Muchas gracias.